Bueno, continuamos profundizando en visualizaciones. Vamos a ver gráficos de barras, columnas, áreas, líneas, cascada y gráficos combinados. Pero una aclaración antes de empezar. Es decir, nosotros tenemos aquí una serie de gráficos, ¿vale? Y cada gráfico pues tiene una serie de opciones de formato, dependiendo del gráfico que seleccionemos. El decir esto es porque es decir, explicar cada gráfico, todas las opciones que tiene es imposible. Y aparte tampoco hay ningún tipo de documentación de Microsoft que explique todas las opciones de un gráfico. Entonces, para aprender bien Power BI en este tipo de gráficos, lo que hay que hacer cada uno personalmente es ir viendo cada opción e ir investigándola e ir probándola. Es la única manera que hay de conocer en profundidad todas las opciones de un gráfico. Bien, vamos a ver este tipo de gráfico, que es un gráfico de columnas agrupadas, de barras agrupadas. Lo vamos a poner en grande. Bien, y aquí, ¿vale? Tenemos la parte de que está compuesta el gráfico. Tenemos eje o axis, donde tenemos puesto vendedor, que este es el eje. Después tenemos leyenda, donde hemos puesto año y ventas. Si la leyenda es esta, ¿vale? Entonces, lo que hacemos lo que ponemos en leyenda se desglosa para cada vendedor. Por ejemplo, aquí tenemos puesto leyenda el año y en valor tenemos ventas. Si nos vamos al primer vendedor y vamos a la primera columna, nos fijamos que pone año 2014. La siguiente 2015 y la siguiente 2016, ¿vale? Entonces, cuando ponemos en leyenda, lo que se hace es un desglose, en este caso por vendedor. Si yo quito, por ejemplo, años, pues simplemente tendremos las ventas totales por vendedor, ¿vale? Esto sería un gráfico de barras agrupadas. Venga a calendario y vuelvo a poner año, pero me lo voy a tirar para leyenda. Ya lo tengo, igual que al principio, voy a volver al informe. Si se fijan en el gráfico que hay al lado, pone gráfico de columnas agrupadas. Este es de filas agrupadas. Si pinchamos en el gráfico de columnas agrupadas, vemos que el gráfico cambia y lo pone en columnas. Todos los datos siguen exactamente igual, si se dan cuenta no ha cambiado nada, sigue habiendo eje, leyenda y valor. Simplemente ha cambiado el gráfico porque, bueno, ha creído que nosotros queremos ver el gráfico ahora de esta manera. Si lo volvemos a poner, lo tenemos igual que al principio. Este es un gráfico de columnas apiladas y la ventaja es que nos permite ver el total dentro del año. Si se dan cuenta, aquí ya estamos viendo el total, si lo ponemos en grande, pues bueno, estamos viendo el total de 2014, de 2015 y de 2016. A diferencia del gráfico que vimos anteriormente, donde aquí, bueno, pues quizás el desglose, perdón, el ver la distribución de los años es algo más complicado de ver, ¿vale? Entonces, este gráfico para ver los totales por año es el que viene muy bien. Aquí tenemos los años 2014, 2015, 2016 y las ventas de cada año. Volvemos al informe. Aquí estamos viendo la venta por año y segmento, pero también podríamos verlo por la siguiente categoría. Si recordamos, si pinchamos aquí, ahora estamos viendo las ventas por trimestre y segmento. Si lo ponemos en grande, pues aquí tenemos los 4 trimestres, ¿vale? Volvemos al informe, o incluso lo podemos volver como estaba al principio. Esto sería por trimestre, aquí lo tenemos, segmento, empresa, persona. Esto sería por meses, ¿vale? Eso si recuerdan, ya lo vimos en una clase anterior. Volvemos al informe, ¿vale? Y recuerdo que es aquí. Trimestre segmento, mes segmento y año, que es como está. Otro tipo de gráfico bastante usado es el apilado 100%, que es este. Gráfico de barras 100% apiladas, que es este, lo vamos a poner en grande. Y esto consiste simplemente en que tenemos en este caso el vendedor,
y tenemos una barra en el cual comprende, en este caso, como le hemos dicho, que nos pongan las ventas por año, pues comprende si a cada año le da un color. Este sería 2014, aquí tenemos las ventas de 2015 y aquí tenemos las ventas de 2016. Realmente este gráfico no tiene mucha utilidad, porque por ejemplo, si yo quiero ver las ventas de dos comerciales, si compararlas, pues no podría hacerlo, simplemente, no tengo manera de hacerlo. Esto está bien a nivel informativo. En este caso queremos ver las ventas por vendedor y por año, y bueno, y lo tenemos aquí dividido en tres barras. Vuelvo al informe. De la misma forma, podemos crear un gráfico de columnas 100% apiladas, que sería este. Otro gráfico a ver es este, que vale, si se llama gráfico de columnas apiladas y de líneas. Si se acuerdan, bueno, quien haya dado el módulo básico en el apartado de gráficos, una de las opciones que vimos era el cuadro combinado, es decir, había un gráfico que era combinado, que era justamente esto. Teníamos una línea y teníamos también las barras. Pues esto es similar. Si nosotros lo ponemos en grande, vemos aquí en los datos, hemos puesto en columna el segmento, que es esta parte. ¿Se dan cuenta? Tenemos el segmento, los valores, hemos puesto las ventas, y en cuenta debajo del segmento tenemos las ventas, y en la línea es el valor de promedio. Si nos vamos a la línea, estamos viendo el valor de promedio. Igual que en el gráfico combinado, aquí tenemos este eje secundario que controla los valores de ventas promedio. Y este eje controla los valores de las ventas. Prácticamente es igual. Entonces, en esta columna, bueno, aquí en la línea vemos, ¿no? Cómo va subiendo, cómo van bajando los valores, quizá lo vemos de una manera más clara con la línea, ¿vale? Y esto sería lo que es un cuadro o gráfico combinado. Otro tipo de gráfico es el de área. Lo que tenemos en este tipo de gráfico es que, por ejemplo, el valor que corresponde a la persona de 2015 empieza desde la base, empieza desde aquí. Es decir, que la curva de empresa está superpuesta a la curva de la persona. ¿Vale? Si cambiamos al gráfico, al siguiente gráfico que tenemos, que es el gráfico de área, pero de áreas apiladas, ¿vale? Si cambiamos el gráfico, ¿vale? Ahora el área de persona comienza a partir del valor de empresa, si se fijan. Se fijan, aquí empieza el valor de persona a diferencia del gráfico anterior. Esta es la diferencia entre los dos tipos de gráficos de áreas que tenemos. Voy a volver al informe y el gráfico que estamos viendo es este. Este es un gráfico de área. Vamos a ver un gráfico ahora en cascada, que es este icono, gráfico en cascada. Lo vamos a poner en grande. Y entonces lo que hace este gráfico es acumular una determinada medida que ponemos en el eje Y. Aquí en el eje Y hemos puesto la deuda y en el eje X, que es categoría, hemos puesto la jerarquía de tiempo. Entonces nos permite ver cómo está desglosada la deuda por mes. Por ejemplo, aquí tenemos el importe del trimestre 2 de 2006. Aquí tenemos el importe del trimestre 3 de 2016 y aquí lo que tenemos es la suma de ambas, ¿vale? Si tenemos el total de estas dos cantidades, ¿vale? A partir de la versión 2016 tenemos disponible también ya este gráfico en Excel y nativo aquí en Power BI. Por último, vamos a ver un gráfico de tipo línea, que es este. Este es el icono que los representa. Si lo ponemos en grande y quitamos de la leyenda el campo que hubiese, lo que estamos viendo son las ventas por año. ¿Vale? Empiezan aquí 2014, aquí tendríamos ya 2015 y 2016. Si volvemos a poner, por ejemplo, vamos a poner vendedores en leyenda, perdón,
¿vale? Lo que hace, ¿vale? Es que ese total que teníamos antes se ha desglosado por vendedor. Es decir, ha hecho un total, es decir, el total sigue siendo el mismo, pero en este caso ha sido desglosado por cada vendedor.